Hola, ¿cómo les va? El proceso de adaptación de pruebas psicológicas, un nuevo tema de los teóricos de técnicas psicométricas. Y aquí estoy con ustedes. Soy la profesora Isabel María Mikulik, la titular de la cátedra, que bueno, estoy muy satisfecha con todo este primer mes, porque creo que a la altura que verán este teórico ya estaremos pasando el primer mes de trabajo en conjunto. Ha sido y sigue siendo un desafío muy importante para nosotros poder trabajar de manera no presencial. Si lo estamos logrando es gracias al equipo de profesores que me acompañan, y no solo me acompañan, sino que trabajan codo a codo conmigo en esta propuesta que les ofrecemos a ustedes. Y también es porque ustedes nos están acompañando a nosotros, trabajando en todo lo que es nuestra propuesta, tanto en los prácticos como en los teóricos. Les quiero decir que estamos pero muy orgullosos de cómo se está llevando adelante esta materia. Realmente pensamos que si bien le restamos el intercambio y todo lo que podríamos hacer mientras tenemos la posibilidad de estar en intercambios presentes, digamos, unos con otros y demás, y la interacción y todo lo que ustedes ya saben, pero que hemos logrado poder transmitirle lo esencial de no solamente de los instrumentos, sino también de todo el proceso de evaluación psicológica, y que además han tenido la posibilidad de intercambiar con sus profesores de prácticos y tener la ayuda también de los coayudantes que nos prestan una colaboración invaluable. Realmente son nuestro puente con sus necesidades. Ellos nos ayudan cuando nos dicen lo que está pasando, lo que necesitan los estudiantes, cuando los profesores de prácticos a su vez lo comentan con los jefes de trabajos prácticos, y también a su vez cuando llegan estos comentarios y estas devoluciones de ustedes a través de los aportes que hacen en los foros. Y nosotros tratamos todo el tiempo de estar revisando lo que les vamos dando, el tiempo que dejamos los videos en el campus, todo lo que puede facilitar que ustedes tengan un proceso de enseñanza-aprendizaje de la mejor calidad. Por eso quiero decirles que estamos felices, realmente felices y muy orgullosos de cómo estamos llevando adelante esta tarea entre todos. Nosotros desde este lugar de la enseñanza y ustedes desde el lugar del aprendizaje, y mutuamente intercambiando, porque ustedes nos enseñan también mucho a nosotros y nosotros queremos aprender cómo mejorar esta propuesta virtual. Bueno, empecemos nomás con el proceso de adaptación de pruebas psicológicas. Para este tema vamos a necesitar una bibliografía. Esta bibliografía la van a encontrar en todo lo que tenemos en el campus. Supongo que ya la vienen viendo. Tenemos varios textos que hemos escrito en colaboración con otros profesores. En este caso vamos a trabajar sobre las fichas de introducción a la construcción y adaptación de test, la de calidad de vida, donde vemos los aportes del inventario de calidad de vida percibida y del inventario de respuestas de afrontamiento, y la evaluación psicológica de los recursos sociales y los estresores de vida para ver los aportes del inventario LISRES. Y por supuesto van a tener bibliografía adicional, que es la de Kaufman y Lichtenberg del WISE, para las claves cuando quieran realizar esa evaluación. Esto es lo que conforma parte del desarrollo de este tema, el proceso de adaptación de pruebas psicológicas, que ya comienza así. Qué interesante lo que les estoy mostrando. Me pregunto, ¿qué verán ustedes
cuando vean esto que les estoy mostrando. Si vamos a un nivel descriptivo, diríamos que alguien que quiere evaluar a 4 personas hace una pregunta. La pregunta es la misma para los 4 y dice: ¿cuál es su opinión sobre la escasez de alimentos en el resto del mundo? Pero cada una de estas personas interpreta o resigna esta pregunta cuando dice, por ejemplo, el representante africano, ¿qué significa alimentos? Cuando dice el representante europeo, ¿qué significa escasez? Cuando dice el representante de Estados Unidos, ¿qué significa el resto del mundo? Y cuando pregunta el representante de los Emiratos Árabes, ¿qué significa opinión? Fíjense qué interesante. Quiere decir que una pregunta que nosotros hacemos en un instrumento de evaluación tiene una multiplicidad de posibles interpretaciones dependiendo de esa variable, una variable en particular que hoy llamaremos la variable cultural o sociocultural, como gusten, que traspasa toda la realidad de ese ser humano. Es por eso que ahora nos enfrentamos con un tema realmente apasionante en la evaluación psicológica. El tema de la necesidad de adaptar las pruebas de evaluación psicológica. ¿Qué significará adaptar? Adaptar significará traducir. Adaptar significará cambiar alguna palabra que no tenga un idioma respecto de otro, sin necesidad de cambiar el lenguaje, porque es el mismo siendo castellano en un país que en otro. ¿Qué significa esto de adaptar? Adaptar, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Con quiénes? ¿Para quiénes? Bueno, un punto central es empezar a distinguir la diferencia que existe. Ustedes saben que para nosotros el término es específico. Cuando nosotros hablamos de adaptación, estamos utilizando un término técnico en evaluación psicológica. Por lo tanto, no será lo mismo decir traducción que adaptación, y mucho menos decir que existe un ensamble. Es decir, que cuando nosotros tomamos, por ejemplo, vamos a Google y decimos, voy a buscar un instrumento que esté en castellano, entonces digo, este instrumento que en un origen estaba en idioma inglés y que yo lo veo a través de esta información que me dan en idioma castellano, está traducido. Pero la pregunta es, ¿está adaptado? Bueno, ahora tenemos que ver cuál es la diferencia. Pasar un instrumento de un idioma de origen a otro idioma para poder utilizarlo es una primera etapa en un proceso de adaptación. En cuanto a primera etapa, es lo que nosotros llamamos una traducción, pero no llega a ser una adaptación. ¿Por qué? Porque para que sea una adaptación, nosotros necesitamos hallar varias equivalencias entre ese instrumento de origen y el que nosotros vamos a aplicar en nuestro medio sociocultural. Las equivalencias tendrán que ver con los conceptos que están incluidos
u operacionalizados a través de ese instrumento tendrá que ver con los baremos que se usen para poder fijar la posición de un instrumento y de un individuo respecto de un grupo de pertenencia, o podrán tener que ver con la necesidad de hallar equivalencias entre los términos que se utilicen en una versión y en la otra. Y también tenemos la posibilidad de que estemos hablando de un ensamble. ¿Qué significa esto? Significa que muchas veces muchos colegas dicen: no, pero en esto yo usé una versión española de una versión americana o alemana o francesa o de otro origen y adapté la versión española que se hizo, no sé, en algún lugar de España y que tiene algunos modismos particulares. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos frente a esto? Frente a esta adaptación de la adaptación, un ensamble, es decir, un nuevo instrumento. Un ensamble es, por lo tanto, un instrumento diferente del instrumento original, porque ha sido la adaptación de la adaptación del instrumento original. Como les dije anteriormente, vamos a tener que realizar la adaptación a 3 niveles: el nivel conceptual, el nivel lingüístico y el nivel métrico. Ahora vamos a desarrollar cada uno de ellos. ¿Qué significa adaptación conceptual? O sea, adaptación a través de la cual nosotros vamos a verificar si el constructo que dio origen a ese instrumento es equiparable entre las culturas de origen y aquella en la cual hemos de adaptar y aplicar el instrumento. Por eso primero vamos a indagar cómo es ese concepto, cómo se caracteriza ese concepto o constructo en la cultura de origen, y luego vamos a ver si existe un constructo o concepto equivalente en la cultura donde vamos a aplicar el instrumento. Y así podremos responder a la pregunta: ¿es el constructo equiparable en ambas culturas? Esto nos pone frente al dilema de la existencia de conceptos universales, ¿o no? ¿Qué les parece? En este tema de la equivalencia conceptual, nos viene muy bien hablar sobre el tema de las emociones. Ya Darwin escribió en La expresión de las emociones en el hombre y en los animales en 1872 que las expresiones faciales de las 6 emociones básicas que ven acá representadas, alegría, sorpresa, asco, ira, miedo y tristeza, son universales e innatas. Luego, el psicólogo pionero en el estudio de las emociones, Paul Ekman, verificó esos 6 gestos universales, aunque años más tarde los amplió a 17 emociones, basándose en las 6 básicas. Como verán, acá vamos a tener representados, por ejemplo, la alegría o felicidad, en donde se produce la contracción del músculo que va del pómulo al labio superior y del orbicular que rodea el ojo, y donde las mejillas se elevan.
Para tomar otra, podemos comparar con la tristeza, donde vemos que los párpados superiores caen, las cejas se angulan hacia arriba, el entrecejo se arruga, los labios se estiran de forma horizontal. Todas estas caracterizaciones nos sirven para entender que, tal como Ekman lo planteara, hay gestos universales. Las personas de todo el mundo se ríen cuando están alegres o fruncen el ceño cuando están enojados. El papel de la cultura en este caso será disimular, exagerar, ocultar o suprimir alguna de estas características. Sin embargo, podemos pensar que la expresión de las emociones podría no ser una cuestión innata, sino más bien cultural. ¿No les parece? Ejemplifiquémoslo. Veamos estas dos posibilidades. ¿Qué vemos acá? Los occidentales, representados por Estados Unidos, por ejemplo, van a enfatizar la boca para expresar emociones. Lo vemos tanto en la expresión de la felicidad como de la tristeza. ¿Y los orientales, tal como los vemos en el caso de los japoneses, van a enfatizar los ojos? ¿Y ven cómo se manifiesta esto en los emoticones que pueden apreciar? Y también se ve en muchos dibujitos animados que quizás recordarán. Es decir, se representa lo que en la cultura se enfatiza a través de estos emoticones, dibujos, etc. ¿Vemos otro ejemplo? Por ejemplo, las diferencias culturales en una variable psicológica, como por ejemplo la autoestima. Mientras que la autoestima en la parte de Oriente no se considera como necesaria y absolutamente importante en la vida cultural de las personas que en Oriente piensan que la autoestima no es un bien absoluto. No es necesario preocuparse por la autoestima y tender a elevarla. En cambio, en la cultura occidental, la gran preocupación que hay por la autoestima comienza desde la niñez y se desarrolla a lo largo del ciclo vital del ser humano, ya que se piensa que está influyendo en el autoconcepto, en el sí mismo, y que es de gran importancia, porque permite realizar al yo ante los otros. Evidentemente existe una diferencia entre los valores de los orientales que los induce a una modestia, a no querer sobresalir. Por ejemplo, los japoneses, que se sienten felices y virtuosos, pero no tienen un desmesurado optimismo como los estadounidenses. Y en las investigaciones, los angloamericanos tienen mayor puntaje en autoestima comparándolos con los asiáticos. Es que la puntuación de los asiáticos está dentro de los rangos normales y de una adecuada salud mental. Pero, ¿qué se observa? Por ejemplo, con la migración de orientales a Estados Unidos, lo que se ve es que hay una adaptación. Y en esa adaptación, en ese integrarse a la cultura americana, comienza a elevarse la autoestima, la autovaloración. Es decir, que pareciera que los occidentales se preocupan más por las consecuencias de una baja autoestima y los
orientales enfatizan los aspectos negativos de exagerar esta preocupación por la autoestima. Interesante, ¿no? Finalmente llegamos a esta dicotomía que nos plantea lo ético y lo émico. Lo ético, en tanto se focaliza en constructos o instrumentos que pueden aplicarse a distintas culturas. Y lo émico, cuando trabajamos con constructos o instrumentos que van a reflejar las particularidades de un grupo cultural específico. Este es nuestro gran desafío. Vamos a trabajar con un instrumento ético o con un instrumento émico. Primero debemos saberlo, para ello debemos analizarlo. Vamos a trabajar un ejemplo. ¿Qué les parece si tomamos a la prueba más importante de inteligencia, la escala de inteligencia Wechsler para adultos, y vemos este tema tan interesante de la equivalencia conceptual? Vamos primero a referirnos a su objetivo. El objetivo de este instrumento es dar una medida general de inteligencia y un perfil de habilidades específicas. Y va a tomar Wechsler en 1939 la inteligencia como capacidad global y agregada para actuar con propósito, pensar racionalmente y enfrentarse con el medio de manera efectiva. Una inteligencia conceptualizada desde un Wechsler que es pionero en ver la necesidad de nombrar la interacción del sujeto con su contexto, al decir enfrentarse con el medio de manera efectiva. Esto es realmente un punto clave en la conceptualización de David Wechsler y muy temprano, porque estamos hablando de los comienzos de este 1900. El WISE, entonces, como escala de inteligencia, permite que evaluemos la capacidad intelectual de los adultos entre las edades 16 y 89 años. Y nos va a dar 3 valores del CI, el verbal, el de ejecución y uno completo, total. En el verbal vamos a trabajar el tema de la inteligencia cristalizada. En el de ejecución hablaremos sobre la inteligencia fluida. Y por supuesto contaremos con un CI de la escala completa, pero también podremos trabajar 4 índices: el índice de comprensión verbal, el índice de organización perceptual, el índice de memoria operativa y el índice de velocidad de procesamiento. Esta prueba se adaptó a numerosos países, pero en cada uno de los países debió realizarse una serie de transformaciones. En cada una de ellas, en cada una de las adaptaciones, esta prueba mostró adecuadas propiedades psicométricas y esto aporta a su valor ético como prueba. Sin embargo, en cada adaptación se realizaron estas modificaciones de las que hablábamos en los ítems de diferentes subtests debido a su componente émico. Vamos a citar algunos ejemplos. Por ejemplo, la adaptación de los subtests verbales del WISE al castellano
en el subtest de información. ¿Qué ítems tuvieron que cambiarse? Uno de ellos, por ejemplo, fue el referido a quién era Martin Luther King, ya que era una figura muy importante, es una figura muy importante en el contexto de origen de esta prueba, o sea, en Estados Unidos, pero en nuestro país no cobraba la misma significación y fue reemplazado por quién fue la Madre Teresa de Calcuta. ¿Quién fue el presidente de los Estados Unidos durante la Guerra Civil? Se imaginan que traía serios inconvenientes. Así que imagínense qué podía reemplazar esa pregunta. Por ejemplo, ¿quiénes gobernaban España cuando Cristóbal Colón llegó a América? Luego, otras preguntas que quizás son más genéricas, pero también tienen su peso específico. Por ejemplo, ¿quién escribió Hamlet? Reemplazado con ¿quién escribió El Quijote? Y es obvio que uno tiene un peso en el ámbito anglosajón, en el caso de Hamlet, y El Quijote tiene otro peso en el ámbito hispánico. Otros ejemplos los podemos citar en el subtest de comprensión. Por ejemplo, ¿por qué el Estado exige que se obtenga una licencia antes de contraer matrimonio? Nosotros en nuestro contexto no necesitamos tener una licencia antes de contraer matrimonio. Por eso se cambió por qué el Estado exige la presencia de testigos en el matrimonio civil. Como verán, todas las reformulaciones y todas las modificaciones en los ítems de los diferentes subtests muestran la necesidad de contemplar el valor émico de un instrumento, aun cuando, tal como sucede con el WISE, este instrumento tenga un valor internacional a lo largo del tiempo. Básicamente, entonces, si queremos hacer una síntesis, al trabajar sobre la equivalencia conceptual, debemos considerar el análisis del significado del constructo, es decir, qué atributos de la variable se identifican con el constructo en el medio de origen del instrumento y qué características asume ese concepto en el país, en el medio donde lo vamos a adaptar. ¿Son equivalentes? ¿No lo son? ¿En qué varían? Luego también debemos abordar los ítems, las imágenes, los objetos, las preguntas, etcétera, que forman parte de ese instrumento. Y debemos verificar si existe una equivalencia para ellos en nuestro medio, cuando en el origen estos objetos, estas imágenes y estos ítems forman parte de un tipo de cultura no tan parecida a la nuestra. También debemos analizar el formato de la respuesta que exigen y las consignas o las instrucciones que damos para la realización de la prueba, que muchas veces se transforman en un obstáculo, en un escollo a superar, en vez de ser realmente los que facilitan la comprensión de lo que se debe realizar. Estemos siempre atentos a verificar si la persona que va a realizar la evaluación psicológica comprende a través de las instrucciones que se derivan de la prueba, que se
enuncian en la prueba lo que tiene que realizar. Vemos otro instrumento de evaluación psicológica que también ha debido sufrir diversas transformaciones a la hora de su adaptación. El Inventario de Personalidad de California es un instrumento que desarrolló Harris Gow, quien conjuntamente con Hathaway y McKinley comenzó trabajando sobre el MPI. Cuando los dos últimos autores decidieron continuar con el MPI para poder trabajar variables psicopatológicas, Harris Gow decidió trabajar un nuevo inventario, un inventario que trabajara sobre la personalidad normal. Lo denominó el Inventario de Personalidad de California y así es conocido. Cuando realizamos la adaptación de ese instrumento, encontramos algunas cuestiones interesantes. Por ejemplo, ustedes podrán ver el ítem 18 de ese instrumento, habla sobre el tema de la votación y refiere que el que no vota no es un buen ciudadano. Y este ítem aporta a la subescala responsabilidad. ¿Por qué? La pregunta es fácil de responder, porque en el contexto de origen de la prueba, el ciudadano no está obligado a votar, razón por la cual se considera una cualidad de un buen ciudadano el votar. Trasladado a nuestro medio, donde la votación es obligatoria, este ítem no tiene mayor sentido. Entonces podemos ver otros ejemplos, como en el caso del ítem 62, en donde se pide la opinión respecto de dos personajes importantísimos de la historia de Estados Unidos, como lo fueron Lincoln y Washington. Y entonces el ítem "creo que Lincoln fue más grande que Washington" no cobra el mismo sentido en el contexto de origen que en el contexto de aplicación de este instrumento en nuestro medio, ya que estos dos personajes de la historia de Estados Unidos no son tan comúnmente conocidos en nuestro medio. Y si seguimos avanzando, podemos ver que existen otros ejemplos. Por ejemplo, el ítem 8, en donde se le pide la opinión respecto de un libro infantil, que puede ser muy común en el contexto americano, como lo es Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, pero no tan utilizado por los niños de nuestro medio y en nuestro país. Y así, si seguimos revisando los distintos ítems que ustedes podrán leer, se podrán dar cuenta que evidentemente la variable cultura, la idiosincrasia propia de cada país y de cada medio, incide en la interpretación que se hace y por lo tanto se visualiza claramente en los ítems que están redactados en el instrumento que se analizaría. Por eso es muy importante y es fundamental compenetrarse de las características idiosincráticas del medio en el que se va a aplicar este instrumento, el que estamos adaptando. Vamos a avanzar sobre otra equivalencia. ¿Qué les parece? Vamos a ir a una de las más difíciles y es la equivalencia lingüística. ¿Y por qué? Y bueno, la realidad es que existe en cada idioma formas particulares de denominar
objetos, realidades, expresiones, creencias, y todo ello se visualiza en los giros idiomáticos que se asumen y que no encuentran muchas veces equivalente en la lengua, en el idioma al cual nosotros pretendemos adaptar el instrumento. Acá hay un ejemplo de cómo nosotros denominamos los pochoclos, cómo son denominados en España cuando dicen palomitas, o en Chile cabritas, o en Venezuela cotufas, distintas formas de denominar una misma producción, una misma realidad, un mismo objeto. También la forma en que redactamos los ítems y las consignas, cuando vamos a realizar la traducción, nos encontramos con que hay usos particulares de los términos que dan significados que pueden ser iguales o pueden ser parecidos y a veces pueden ser muy diferentes a los originales, a los que presenta el instrumento originario. ¿Cada palabra tiene el mismo sentido denotativo y connotativo? Este es el gran desafío de hallar las equivalencias lingüísticas. Es que el sentido denotativo es el que se usa de acuerdo con la realidad, es un sentido totalmente objetivo, en el que todo es claro, que no requiere interpretaciones, porque no hay ni metáforas, ni símbolos, ni nada que ofrezca otra interpretación. Es un sentido que se usa frente a un hecho, a un dato, de forma directa, porque uno lo nombra, lo denota. Son mensajes con un significado tan claro, con palabras tan exactas, que informan precisamente y transmiten solamente información, no hay interpretación posible. En cambio, en el lenguaje connotativo, nosotros usamos un sentido simbólico y por eso, además, nosotros tenemos la sensación de poner en juego sentimientos y sensaciones, y eso lleva a diferentes interpretaciones. El lenguaje connotativo es el que se usa por excelencia en forma simbólica. Es complejo, sí, es muy complejo. Entonces, ¿cómo es? La palabra tiene el mismo sentido denotativo y connotativo en un idioma, en una lengua o en otra. O sea que estamos planteando cuando una palabra se usa en un sentido y cuando se usa en otro. Cuando una palabra se usa en sentido figurado, en donde nos apoyamos en un determinado contexto. Por ejemplo, pongamos un refrán: más vale pájaro en mano que ciento volando. En este caso estamos connotando, estamos sugiriendo, estamos dando una función emotiva que depende del contexto, que tiene un carácter personal y subjetivo. En cambio, cuando decimos siempre voy a clases, nunca leo el diario, estoy dando información. Y esta información es precisa, objetiva. Entonces, la denotación se interpreta en un sentido literal, mientras que la connotación permite diferentes interpretaciones y ahí va a depender del emisor, del receptor y del contexto cultural. Por eso en la denotación es más sencillo porque el lenguaje es objetivo
porque lo que se permite a través de esto es transmitir información. Y en cambio, en la connotación tenemos una gran dependencia del carácter personal y subjetivo que connota, valga la redundancia, lo que estamos afirmando. Vamos a ir entonces hacia los tipos de diversas traducciones que existen. Vamos a empezar por la traducción directa, que a diferencia de la inversa consiste solamente en pasar de un idioma original a un idioma del lugar donde pensamos aplicar el instrumento, y podemos con esta traducción directa trabajar directamente. Si ahora vamos a ver en la próxima diapositiva cómo lo podemos hacer para que podamos tener el máximo de garantías de esta adaptación. Existe otra técnica, la técnica inversa, en donde nosotros vamos a traducir del idioma original al idioma en el que vamos a aplicar el instrumento, y luego vamos a hacer que esa versión sea traducida nuevamente al idioma original para poder ver cómo se han comportado esas traducciones. Entonces, ¿qué les parece si les muestro algunas formas más complejas que las técnicas directa e inversa? Habíamos dicho que en la traducción directa se traduce la prueba del idioma original al nuevo idioma. Pero esto también lo podemos hacer si contamos con un grupo de traductores que traducen esa prueba del idioma original al nuevo idioma, y luego otro grupo juzga la equivalencia entre esas dos versiones. ¿Cómo? Así. Cada una de estas rayas representa en el instrumento los ítems que van a ser evaluados. El original es el oscuro y los que están en color verde son las distintas traducciones obtenidas a partir de diversos traductores. Y estos traductores van a ser evaluados en sus traducciones por otro grupo de jueces expertos, que van a decir, en una escala que va desde idéntico a diferente, si es idéntico, bastante similar, bastante diferente o diferente el ítem que ha sido traducido del original en cada una de las versiones. Veamos un ejemplo. Veamos si en la versión en inglés I am always careful about my manner of dress puede ser igual que la traducción 1, yo siempre cuido mucho mi manera de vestir, o que la traducción 2, siempre pongo cuidado en la forma en que me visto, o yo siempre estoy cuidando mi manera de vestir, como en la traducción 3, o como en la traducción 4, siempre cuido mi manera de vestir. Entonces tenemos un ítem en la versión original del instrumento, que de hecho es un ítem de un instrumento en inglés, y vemos como 4 traductores diferentes han aportado diversas versiones. Luego tomamos a un grupo de jueces expertos que van a decidir qué tan idéntico, qué tan diferente es cada uno de estos ítems respecto de la versión en inglés. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Por ejemplo, esto es lo que obtuvimos.
Si quieren podemos jugar. Piensen ustedes cuál de estas 4 versiones es la más diferente según ustedes o cuál es la que puede ser idéntica de acuerdo a su opinión. Y esto es lo que logramos. ¿Coincidió con lo que pensaban? Sí, seguramente. La traducción 4, siempre cuido mi manera de vestir, es la más sencilla y es la que ofrece mayor grado de equivalencia respecto de la versión en inglés. Fíjense, en el 80% los jueces expertos la dieron como idéntica y fíjense, seguramente ustedes habrán visto, ninguna de ellas ha llegado a tener el 100% de la variable en diferente. ¿Por qué? Porque todas son muy similares, tienen apenas pequeñas diferencias. Por ejemplo, la no necesidad de utilizar el pronombre personal en castellano, a diferencia del inglés, en donde es obligatorio poner el yo, y en castellano no es necesario. También podemos tener otras diferencias. Por ejemplo, cuando decimos cuidando, que es un gerundio, en cambio de poner el tiempo presente, es cuido. Entonces, fíjense cómo esto va cambiando el significado de la oración que nosotros, o del ítem que nosotros queremos traducir. Y así podríamos estar analizando otros tantos ejemplos, porque hay muchos y muy variados que muestran la importancia de la traducción, y esto es fundamental para cómo el evaluado comprenderá luego el ítem. Este es otro ejemplo que tiene que ver con grandes dificultades para encontrar a veces una traducción en donde los jueces digan el 100% es idéntica. Acá tenemos un claro ejemplo de otro ítem en donde el 100% de los jueces dijeron trato de ser cortés con todos los que conozco, es exactamente la versión en nuestro idioma idéntica a la versión en el idioma inglés del ítem 44. Como verán, las distribuciones a veces son muy heterogéneas, otras veces logramos encontrar que la totalidad de los jueces expertos coinciden con una traducción, y esto nos da la garantía de que hemos hallado la equivalencia lingüística de ese ítem. Otro ejemplo con algo también de diferente, que es al no alcanzar ningún ítem el 100% ni un alto porcentaje de coincidencia en la categoría idéntico, podemos encontrar que todas las versiones tienen un porcentaje de similitud con el original en idioma inglés en este caso. Entonces, al no encontrar el 100% en la categoría idéntico, podemos buscar cuál es el porcentaje más alto de coincidencia de los jueces en la siguiente categoría, que sería bastante similar. Y en bastante similar encontramos una traducción en este caso el traductor 3, que dice soy despreocupado y quedado. Es evidentemente el problema de los términos específicos que existen en determinadas lenguas y que no tienen su equivalente exacto, y por eso no se puede hablar de que el ítem sea idéntico en castellano. Es muy similar, es altísimo el porcentaje de los jueces que
consideran que es bastante similar, pero no es idéntico, porque hay una idiosincrasia en la cultura que da origen a ese ítem que no permite hallar una equivalencia exacta en la cultura a la cual va a ser adaptado el instrumento. ¿Se entendió lo que estamos diciendo? Ahora vamos a complejizar un poquitito más las técnicas de traducción. ¿Qué les parece? Vamos a un tipo de técnica que es la inversa. Habíamos dicho que un grupo de traductores pueden realizar la traducción desde el idioma original al nuevo idioma y que después vuelve a traducirse esa versión en el nuevo idioma al idioma original. ¿Qué se hace luego? Se realizan las comparaciones entre la versión original, la primera, y la versión retraducida al idioma original a partir de la versión que teníamos en el idioma de donde debemos aplicar el instrumento para poder evaluar la equivalencia entre las dos traducciones en el idioma de la prueba original. Veamos algunas alternativas para la equivalencia lingüística. Veamos algunos de los métodos que utiliza Hambleton para establecer equivalencias. Uno, por ejemplo, es la administración de las dos versiones de la prueba, la original en el idioma original y la traducida en el idioma, por ejemplo, castellano, a sujetos bilingües. En esto vamos a encontrar una ventaja que es el control de las diferencias individuales, ya que son los mismos sujetos los que van a tener las dos versiones. Pero tenemos una desventaja, y es que los sujetos bilingües no son representativos de la población general, no son representativos de cualquiera de todos nosotros. Veamos otra alternativa. Puede ser que administremos la versión original y la traducción inversa, ¿se acuerdan cuando hablamos de la traducción indirecta? A personas que son monolingües en el idioma original. Tomemos al idioma original en este caso como el inglés. ¿Qué sucede entonces? Tenemos una ventaja que se sostiene, que es que controlamos las diferencias porque son los mismos sujetos los que evalúan las dos versiones en idioma inglés. Pero tenemos desventajas, que no obtenemos información de la versión traducida al castellano. Y además, que como primero deben leer una y después la otra, hay un efecto de aprendizaje que no podemos dejar de controlar. Pero bueno, hay otra posibilidad más. Y ustedes dirán, ¿cuál es esta otra? ¿Por qué no administrar la versión original a monolingües que hablan el idioma original y la versión que está traducida a monolingües que hablan el idioma al que se ha traducido la prueba? Pero fíjense lo que nos pasa acá. Tenemos información de ambas versiones, en inglés y en castellano, pero no hay control de las diferencias individuales porque son diferentes personas las que evalúan estas administraciones, las que tienen en sus manos estas dos versiones. Todas tienen sus temas, todas tienen sus ventajas y sus desventajas. Vamos a la última parte de la adaptación de una prueba de evaluación psicológica. Vamos a la equivalencia métrica, es decir, al análisis del comportamiento de cada ítem, a buscar las propiedades psicométricas de ese instrumento que hemos adaptado y luego a elaborar los baremos, o sea, las normas estandarizadas para la nueva población donde lo vamos a administrar. El proceso de baremación es el que se comienza con la selección de una muestra representativa de la población meta para la cual se elaboró el instrumento, se le administra el instrumento,
se obtienen las puntuaciones originarias, es decir, las puntuaciones directas, que luego van a ser transformadas en puntajes derivados, o sea, aquellos que muestran la posición relativa de los sujetos en los puntajes directos, o también llamados puntajes brutos. Es decir, lo que ustedes trabajan como percentiles, lo que ustedes trabajan como puntajes Z, como puntajes T, esos son los puntajes transformados o puntuaciones derivadas. Si quieren, hacemos una síntesis de las etapas del proceso de adaptación de un instrumento de evaluación psicológica. Como comenzamos diciendo, hallamos equivalencias. La más importante y la primera que debemos garantizar es la equivalencia de constructo. Saber que ese concepto se aplica de la misma manera en el contexto donde vamos a trabajar el instrumento a adaptar. Luego, realizar los pasos de una equivalencia lingüística, comenzando por una traducción inicial, una revisión por jueces expertos y una prueba preliminar que se lleva adelante a través de una prueba piloto que nos permite analizar estadísticamente esos ítems para evaluar las propiedades psicométricas del instrumento, que una vez convertido en un instrumento definitivo, una prueba definitiva, podemos baremizar, es decir, obtener normas estandarizadas con las cuales vamos a poder evaluar a nuestra población objeto. Y con esto hemos dado por finalizado el tema del proceso de adaptación. ¿Les resultó fácil? Bueno, como nada es perfecto y ya llegábamos al final de este tema, nos quedó por ver un pequeño problema. ¿Cuál es ese problema? El problema de los sesgos en la adaptación. El sesgo se refiere a la injusticia que deriva de uno de varios ítems de una prueba al comparar distintos grupos y que da como consecuencia de la existencia de alguna característica del ítem o del contexto de aplicación de la prueba que es irrelevante para el atributo que mide ese ítem o esa prueba. Es decir, el sesgo estadísticamente existe cuando ocurre un error que no está producido por el azar, sino que ocurre en forma sistemática. Se dice entonces que un ítem va a presentar diff, o sea, un funcionamiento diferencial del ítem, si a nivel psicométrico se comporta diferencialmente para diversos grupos. El diff lo que nos está indicando es la diferencia en el funcionamiento del ítem, o más, de la prueba, entre grupos que hemos examinado y que se van a comparar, y que se entienden por comparables aquellos grupos que han sido igualados respecto del constructo o del rasgo que va a medir el ítem o la prueba. Un ítem entonces va a presentar diff cuando grupos que son igualmente capaces presentan una probabilidad distinta de responder con éxito o determinada dirección en función del grupo al que pertenecen. El análisis de un posible sesgo de una prueba o de sus ítems es fundamental para el análisis de la validez del instrumento. Por eso es muy importante que lo tengamos en cuenta tanto para la construcción como para la adaptación. Si algunos ítems no dependen únicamente del nivel del sujeto en el constructo que estamos midiendo, porque ese es el objetivo de la prueba cuando se construye o cuando se adapta,
sino que ese ítem o esa prueba está influenciada por la pertenencia de ese sujeto a un determinado grupo social, a un determinado grupo étnico, cultural, etc., entonces puede considerarse que esos ítems o la misma prueba en su conjunto no es válida para medir con equidad a esos sujetos que pertenecen a grupos distintos. Es un error sistemático de la prueba al medir a miembros de un determinado grupo, o sea, que representa la invalidez de la prueba o del ítem. Es que los ítems que tienen sesgo crean una distorsión en los resultados de las pruebas para los miembros de ese grupo particular, de tal modo que esos sujetos que pertenecen a esos grupos que son diferentes, aún teniendo el mismo nivel en el constructo medido, obtienen puntuaciones diferentes en esos ítems. Ello no es debido a un error aleatorio de medida, que ustedes ya lo estudiaron, sino a un error sistemático del instrumento de medida, por el que un subgrupo de la muestra resulta beneficiado y otro perjudicado al evaluar con esos ítems en cuestión. Vamos a ver entonces cuáles son los posibles tipos de sesgo que existen. Entonces, como decíamos, hay distintas fuentes de sesgo. Los sesgos, clasificados según lo postularon Fons van den Michel y Tanzer en 1997, pueden dividirse en sesgos de constructo, en donde el constructo medido no es idéntico a través de los grupos culturales. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente por la idiosincrasia de cada grupo cultural. La cultura otorga importancia a determinadas conductas de acuerdo a un contexto sociocultural, y es ahí donde se produce el sesgo de constructo si no verificamos adecuadamente lo que hemos trabajado como equivalencia conceptual. ¿Se acuerdan? También existe el sesgo metodológico, que lo podemos comprender cuando seleccionamos muestras que son incompatibles entre sí. Y allí encontraremos que hay un sesgo de la muestra. Es decir, que si vamos a trabajar en una adaptación de un instrumento para niños y queremos seleccionar una muestra proveniente, por ejemplo, del barrio de La Cava, y vamos a comparar contra otra que fue originalmente trabajada con niños de escuelas de La Horqueta, vamos a encontrar que hay un sesgo de la muestra. ¿Por qué? Porque si bien las dos muestras corresponden a San Isidro, estamos ubicando diferencias socioculturales y muy importantes que van a dar diferencias estables, diferencias sistemáticas, y en esto se centra el sesgo. O podemos tener el sesgo de administración, que es otro sesgo metodológico, porque, por ejemplo, los niños no comprenden, no entienden esa consigna o esas instrucciones que los niños de un tipo sí pueden entender y comprender, pero otros que tienen otro nivel educativo, otro nivel cognitivo, etcétera, etcétera, pueden no comprender, y entonces se alteran las formas de administración, y es ahí donde se produce el sesgo metodológico debido a la administración. Y después finalmente podemos entender los sesgos provenientes por los ítems, en donde existen diferentes significados por los diferentes grupos culturales, por las diferentes culturas, para los ítems
de una prueba original que va a ser adaptada a otro medio. Y como ejemplo podemos pensar como en las culturas que trabajan con la lengua inglesa, pueden denominar emociones y sentimientos con colores, como por ejemplo cuando se dice I feel blue, diciendo con esto que se siente triste, y sin embargo en nuestro medio no encontramos colores que definan sentimientos de la misma manera que para estas lenguas anglosajonas. Con lo cual podemos ver que ahí va a haber un sesgo debido al ítem y a las diferencias culturales que lo sustentan. Vamos a ejemplificar un proceso de adaptación como el que realizamos con el inventario de recursos sociales y estresores vitales llamado LISRES, cuyo autor es Rudolf y Bernice Moss, y que realizamos nosotros la adaptación a nuestro medio. Es un instrumento muy interesante porque permite evaluar tanto los recursos sociales como los estresores de vida estables y los cambios que se registran en el tiempo. Instrumento precursor en este sentido porque antes de este instrumento se evaluaban por un lado los recursos y por el otro lado los estresores, y era difícil poder comparar unos con otros o al menos hallar el tipo de asociación. Con este instrumento podemos evaluar 8 dominios de la vida del sujeto, como son salud, vivienda y vecindario, finanzas, trabajo, relaciones con la pareja, con los hijos, con la familia extensa, con los amigos y con los grupos sociales. Para adaptar este instrumento, trabajamos con primero y ante todo, la equivalencia conceptual. Llevamos a cabo varios estudios empíricos para revisar algunos ítems y algunas escalas que nos producían sesgos, tal como los veníamos estudiando recién. Por ejemplo, la escala de finanzas, donde encontramos una diferencia cultural importante, ya que la escala en el instrumento original fue construida tomando en cuenta los ingresos anuales del grupo familiar, mientras que en nuestro contexto lo común es que cada persona trabaje y obtenga una remuneración que puede ser entre quincenal a mensual, y que no se tengan en cuenta los ingresos de todo el grupo familiar, sino en forma individual, por lo cual tuvimos que realizar una adaptación de la subescala finanzas. También trabajamos en la equivalencia lingüística con la técnica de traducción directa y con la evaluación de jueces expertos que dieron su opinión respecto de la equivalencia que encontraban idéntica o diferente de las distintas traducciones que propusimos respecto de cada uno de los ítems. Y finalmente realizamos la equivalencia métrica estudiando las propiedades psicométricas de las distintas pruebas piloto que llevamos adelante, hasta que nos dedicamos a la selección de una muestra representativa de la población a nivel nacional para poder construir el baremo correspondiente. Aquí se puede apreciar cómo se detallan las distintas subescalas, donde está salud física, vivienda, finanzas, trabajo, relaciones con la pareja, relaciones con los hijos, con la familia, con los amigos y los grupos sociales,
Y finalmente, la última escala hacia la derecha, donde evaluamos los sucesos vitales negativos que ofician de estresores en la vida de una persona. Vamos a trabajar con puntajes directos que serán transformados en puntajes T. En este ejemplo podemos apreciar cómo muy rápidamente, con una gran economía en cuanto a tiempo, podemos tener un panorama de los puntos más importantes o más estresantes en la vida de un sujeto. En este caso, como ustedes verán, el estresor más importante radica en el área de finanzas. Sin embargo, no están muy lejos los sucesos vitales negativos que esta persona tiene, así como también indica que sufre algún tipo de estrés en el área de las amistades y de los grupos sociales de pertenencia. Y también incluye un estresor en el área de trabajo y en el área de vivienda. Como verán, el panorama es bien detallado y permite también ver aquellos aspectos que no producen mayores estresores en la vida de la persona, como queda reflejado aquí en el área de la pareja, de los hijos y de la familia extensa. Ahora vamos a estudiar con qué recursos afronta esa misma persona los estresores a los que se ve sometido. Y aquí como vamos a encontrar que el principal recurso que esta persona percibe está en el área de los hijos, de las relaciones con sus hijos. También incluye a la familia y a la pareja como redes de apoyo que le permiten afrontar esos estresores y son sus principales recursos sociales. Como verán, está mostrando que el recurso social más bajo presente en este caso es el que viene del área de las finanzas y del trabajo. Coincidentemente, cuando nosotros analizamos, los estresores más importantes provenían de este área, del área de las finanzas, del trabajo y de los grupos sociales y de los amigos. Fíjense que hay una coherencia interna entre estresores y recursos sociales. Y fíjense que bajos están los sucesos vitales positivos con los que contrabalancea los sucesos vitales negativos que nombramos anteriormente. Si les parece, podemos ahora comentar un poco otro instrumento, el inventario de respuestas de afrontamiento, también del mismo autor, Rudolf Moss. Rudolf Moss, un autor dedicado a la ecología social que ha complementado sus aportes teóricos produciendo una amplia gama de instrumentos de evaluación psicológica. Este es uno de ellos. Sabemos que el afrontamiento permite trabajarse desde un foco centrado en la aproximación o desde un foco centrado en la evitación, teniendo siempre claro que existe un método cognitivo del afrontamiento y también un método conductual. Y ahí encontramos las 8 respuestas de afrontamiento propuestas por Rudolf Moss, con foco de aproximación y método cognitivo, el análisis lógico y la revalorización positiva, como lo más salugénico que podríamos trabajar juntamente con la búsqueda de apoyo y la resolución de problemas que tienen un método conductual.
Y desde el otro extremo, lo menos alugénico, sería centrado en el foco de la evitación con un método cognitivo, la evitación cognitiva y la aceptación. Y con un método conductual, las gratificaciones alternativas y la descarga emocional. En el caso de este instrumento, como ya hemos visto, lo primero fue establecer la equivalencia conceptual. Estudiando el constructo afrontamiento, pudimos darnos cuenta que era equivalente en la cultura propia de nuestro medio para su aplicación. A partir de allí pudimos estudiar los ítems y las respuestas y las consignas, porque lo más importante fue asentar primeramente la equivalencia conceptual. Luego, en la equivalencia lingüística, elegimos el método de traducción inversa. Como recordarán, la traducción inversa se realiza pasando del idioma original al nuevo idioma, es decir, en este caso del idioma inglés al idioma castellano, luego tomando la traducción realizada al castellano y retraduciendo esta versión al inglés. Luego se comparan las dos versiones de inglés por un grupo de expertos. También podemos recordar el tema de las pruebas piloto, es decir, una vez que tenemos un instrumento, una vez que ya superó la etapa de la traducción, este instrumento no es el definitivo. Debemos probar a través de diferentes pruebas piloto cómo funciona este instrumento y para ello ver qué opinión tienen las personas que son evaluadas respecto de si comprenden o no comprenden los ítems o qué entienden con las preguntas que se les realiza. Todo este material que se obtiene en la prueba piloto permite depurar el instrumento hasta llegar a la versión definitiva. Cuando tenemos la versión definitiva, hacemos otro estudio de campo y con ese estudio de campo podemos probar las propiedades psicométricas del instrumento, es decir, su validez y su confiabilidad. Y así realizamos diversos estudios empíricos. ¿Por qué en este caso son tan valiosos los estudios empíricos? Muy sencillo, justamente porque el afrontamiento es un constructo situacional y como constructo situacional depende de la situación que estemos analizando, que es enunciada en el instrumento antes de realizarse las preguntas, cómo obtendremos la distribución de las respuestas de afrontamiento. Y en este sentido es importante entender que existen situaciones del orden personal, situaciones del orden familiar, laboral, etcétera, etcétera, que deben deslindarse para poder comprender la distribución de las respuestas de afrontamiento frente a esas específicas situaciones. Por ello, cada una de estas situaciones ameritó un estudio empírico en particular. Bueno, creo que con esto vamos finalizando ahora sí el tema de la adaptación de los instrumentos de evaluación psicológica. No me animo a preguntarles qué les pareció. Supongo que algo complejo, ¿cierto? Bueno, no sé si en este momento estará la aplicación a mano de ustedes, pero sí estoy segura que lo que han aprendido tanto en construcción como en adaptación les va a venir muy bien cuando estén preparando el trabajo final de la carrera o cuando se estén preparando para presentarse a una beca y estén formulando un proyecto de investigación y necesiten contar con algún instrumento para llevarlo a cabo. Seguramente van a
pensar que ese instrumento que necesitan no está adaptado, o si lo está, necesitan revisarlo para ver que cuente con las características, es decir, con las propiedades psicométricas que ustedes requieren para la aptitud de lo que ustedes van a llevar adelante. O a lo mejor no encuentren ningún instrumento y se decidan a construir un cuestionario para poder recabar los datos que quieren para su investigación, para el final de ese trabajo y de la carrera. Entonces recordarán que en psicométricas algo les habíamos comentado de cómo se construye y se adapta un instrumento, y ojalá que entonces todo esto les venga muy pero muy bien. Bueno, a continuar, hasta la semana que viene.